hicimos un recorrido de la parte introductoria desde el punto de vista de historia, luego vimos las diferencias entre morfometría tradicional y morfometría geométrica, para poder comprender que dentro de la morfometría geométrica lo más importante, o una de las propiedades más importantes en diferencia de la tradicional, es que yo necesito observar, necesito ver dónde está el cambio, necesito buscar cuál es la visualización donde cambia el punto de referencia, mi landmark, y entonces yo con la morfometría geométrica soy capaz de identificar los cambios. A diferencia de la tradicional, en la cual yo tengo una serie de tablas numéricas que las utilizo para poder discriminar en cuál de las variaciones o cuáles de las líneas que yo estoy utilizando es más significativa para responder la pregunta cuál estoy buscando. O sea, por ejemplo, discriminación entre dos grupos de individuos. Entonces, hoy lo que les quiero mostrar es, dentro de la morfometría geométrica, lo más importante, o la base de esta es la visualización, como ya se lo he dicho de forma repetitiva. Entonces la clase de hoy tiene que ver particularmente con visualización de los cambios de forma y algo de estadística de la forma y, bueno, cómo se leen estos datos dentro del software, ¿ya? La parte de hoy, la parte de clase de hoy, es mucho tiene que ver con algo que ustedes no van a hacer matemáticamente, sino que lo va a hacer el software con un clic, ¿ya? Pero lo importante es mostrarles qué significa, ¿ya? Históricamente y hasta el día de hoy, el método TPS, ¿ya? Que su definición en inglés es Thin Plate Spline, es un método para mostrar los tipos de cambios de forma. ¿Ya? En sus inicios se utilizaba por esta adaptación de las grillas. ¿Ya? Buxton adapta las grillas desde el punto de vista de Darcy Thompson para poder ver de alguna manera la descomposición de los aspectos de la geometría de la forma asociada a los puntos, asociada a los landmarks. Por lo tanto, dentro de esta base, el TPS simplemente es la forma en la descomposición de las grillas geométricas. Pero en la antigüedad se utilizaba demasiado con otras propiedades dentro de estas mismas grillas, en la cual conceptos matemáticos o aspectos matemáticos de esta deformación se tenían que setear en un software para poder entregarle al programa qué es lo que tú quieres ver o qué es lo que no quieres ver. ¿Ya? Y debido a esos como detalles matemáticos en la cual tú tienes que entregarle algo al problema, la parte de la mayoría de los software del uso de TPS empezaron a ser cambiados o en desuso por particularmente los análisis de procrustes respectivos para la visualización. Entonces, como les comentaba, la idea del uso de la grilla geométrica con sus puntos de referencia, con sus landmarks, ya proviene de la idea de las grillas anteriores, como les contaba dentro de la historia, pero se mantuvo esta idea y esta idea se mantiene al día de hoy. Pero se mantiene al día de hoy con algunas ya relaciones asociadas a cómo esta grilla de alguna manera va a representar el aspecto de la geometría de la forma que yo estoy observando. Entonces, lo que voy a mostrar en las siguientes diapos tiene que ver mucho de lo que pasa internamente ya en el TPS, qué lo que es que hace que esto funcione y que se modifique. Les voy a contar de que esto es desde el punto de vista matemático, a veces puede ser muy abstracto. ¿Ya? Esto simplemente les recuerdo que es un curso de introducción. Entonces, no es que nos tengamos que centrar directamente en la matemática de lo que pasa acá, pero de alguna manera hacer un barrido de que esto existe y esto es lo que está pasando y funciona de alguna manera. ¿Ya? Yo simplemente mostrarles que cuando trabajo con TPS, trabajo con las grillas de formación. Trabajo con el movimiento de cada uno de mis puntos en diferentes direcciones. ¿Ya? Ya pueden ser diferenciaciones vectoriales o diferentes diferenciaciones de los puntos de vista uniforme o punto de vista no uniforme. Yo tengo ya un punto de vista general, el modelo TPS, en donde tengo ya una parte uniforme y una parte uniforme de una matriz que tiene coordenadas. Tengo, por ejemplo, coordenadas que se mueven de formas paralelas y coordenadas que se mueven
en lo que resta de estos movimientos paralelos. Los que se mueven de forma paralela normalmente se llaman movimientos uniformes y los que son el resto del movimiento son los movimientos no uniformes. Pero lo que me importa a mí saber es que simplemente lo que yo necesito observar de estos TPS, por decirlo de alguna manera, es para qué sirve y cómo funciona y qué es lo que modifica. Lo que yo busco directamente dentro de la abstracción de un objeto o de un TPS en particular es en la modificación desde una forma promedio o consenso en particular a una forma objeto. Una forma objeto es a lo que va a cambiar y cómo cambiaría. ¿Ya? La matriz que tengo acá, la matriz L, es una matriz de matrices desde el punto de vista de TPS. ¿Qué es una matriz de matrices? Obviamente un poquito más adelante voy a mostrar de forma muy por encima la parte de la álgebra matricial de morfología geométrica, porque todo lo que ocurre y todo lo que vamos a observar por dentro es álgebra matricial y movimientos ya de matrices, que es donde se almacena nuestra información. Bueno, el modelo de TPS en particular es este, L, ¿ya? En donde hay una matriz de 4 matrices, en donde P tiene su matriz idéntica de 0. La matriz 0 es una matriz que normalmente toma la identidad ya para poder simetrizar una matriz, y matrices Q, y una Q transpuesta. ¿Qué es esto? ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Y para qué sirve? En realidad, esto es lo que ustedes están viendo en su grilla de formación que tiene puntos. 0 es la idéntica de P, ¿y qué es P? Bueno, P no está acá, P es la distancia, pero primero Q. Q es simplemente mis coordenadas de referencia, mis landmarks, ¿ya? Tengo mis landmarks en 2D, en la cual tengo X y Y en diferentes direcciones. Por lo tanto, tengo ya mis coordenadas de referencia. Una matriz de coordenadas de referencia es como un data frame, cuando uno hace en R un data frame, ¿ya? En donde tiene dos sets de datos en una fila. Entonces tengo mis coordenadas de referencia y tengo P, que en realidad P son las distancias entre dos landmarks, ¿ya? Entre un landmark y un landmark J, o un landmark X, que son las distancias que hay entre esos puntos. Toda esta información está incorporada para poder entregar lo que se ve cuando uno observa una deformación en un TPS, ¿ya? Obviamente ustedes no ven todo lo que está entre medio, todo lo que es, pero de esta manera se ve de forma matemática. Cuando uno busca ver la deformación, perdón, lo que generalmente pasa dentro de ya la morfometría geométrica o dentro de lo que modifica esta grilla que tiene puntos, ¿ya? Les voy a contar el histórico primero, lo que fueron los warps y lo que hoy día de hoy es solamente trabajar con las coordenadas de Protustas. Entonces, simplemente lo que importaba era tratar de modificar estos puntos de alguna manera, ¿ya? El grado de localización de estos puntos viene asociado a lo que se llama bending energy. La bending energy simplemente es el grado de localización del cambio de forma. Mientras más localizado el cambio, solo una pequeña parte de esta ya grilla se modificaría, que se podría decir cambios locales de la grilla, o parte de la modificación no uniforme ya de estas matrices. Y cuando el movimiento es global, ya los cambios son paralelos, son directos, tienen solamente una dirección, normalmente se le denomina cambios uniformes que provienen dentro del mundo del TPS, los cambios uniformes provienen de los principal warps, y cuando uno calcula diferentes principal warps, ¿ya? Va generando partial warps. ¿Qué es esto? ¿Y por qué tienen estos nombres? ¿Por qué warps? Warps particularmente vienen de estas deformaciones, ¿ya? Y son las proyecciones de cómo estos vectores de movimiento ya van a generar el cambio en la grilla. Y en los tiempos, o sea, cuando esto se origina con Bookstein particularmente y Rolf, ellos entregaban que tenían que tener diferentes modificaciones desde el punto de vista de generar los principal warps para hacer movimientos directos de vectores, que estos principal warps me transformaban diferentes partial warps
para poder generar y obtener variaciones desde el punto de vista no uniforme, y en conjunto me elaboraban lo que se llamaban atrásmente los relative warps, que era un componente principal directamente, pero en base a estos partial warps. Lo que me estaba mostrando esto en particular era esta relación de los cambios geométricos. Entonces yo aquí tengo dos grillas, ¿ya? Dos grillas en la cual, en una, si se fijan, de un cuadrado yo modifiqué a un paralelogramo. Lo que hice fue simplemente una modificación general. Hice un cambio geométrico de este cuadrado a solamente mover a una dirección estos puntos. Y en el que tengo acá, tengo desviaciones locales que me cambiarían desde un punto de vista uniforme, lo que yo ando buscando más local a menos general. ¿Ya? Estas desviaciones locales y estos cambios de formas uniforme y no uniforme fueron muy famosos en el comienzo de la morfometría geométrica y sí, de alguna manera son la base de las deformaciones de las grillas. Hay un artículo por James Rolfe y Bockstein del año 2003, o sea, bastante antiguo ya, pero que explica directamente toda la matemática detrás ya de lo que es un componente uniforme y lo que es un componente no uniforme de la variación. ¿Ya? Uno puede ir un poco más allá de la parte matemática y observar cómo ya estos vectores de movimiento van cambiando y se va modificando lo que es la forma en general. Sin embargo, los que se mantienen trabajando en TPS, yo les comento que tengan que tener un poco de cuidado debido a que ¿por qué esto fue dejándose de lado o por qué fue quedándose en el pasado? El uso de las modificaciones de las formas desde el punto de vista de TPS. Ya les comenté que existen los componentes uniformes y componentes no uniformes, pero cuando uno hacía el cálculo matemático y trabajaba con TPS Relative Warps, que se los voy a mostrar en un ejemplo directo, ahora para que vean a lo que me refiero, es que estos cambios provienen de la típica representación de que yo necesito vertir energía, es una metáfora, energía en una placa delgada, y depende de la cantidad de energía, yo voy a modificar esta placa delgada de alguna manera. ¿Ya? Entonces va a depender ya de cuánta fuerza yo ponga en un golpe o en un cambio de esta placa, en la cual va a tener cambios localizados en la placa de metal, o simplemente le doy un golpe simple y la placa se modifica completa. ¿Ya? Todas estas relaciones de modelos de Warps vienen de este modelo TPS. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando uno trabajaba con las excepciones TPS, tenía que entregarle al programa conceptos de cambios y conceptos del uso de lo que yo quiero observar. Yo asignaba alfas en la cual ya entregaba un alfa de cambio local 1 y yo le entregaba al programa, en este caso TPS Relative Warps, que yo andaba buscando en los cambios de la forma cambios locales, particularmente cambios que fueran locales. Pero si yo vertía pequeña fuerza, en realidad dentro del punto de vista de la metáfora, yo andaba buscando cambios globales, cambios más suaves dentro de esta grilla de deformación, en esta placa de la metáfora. ¿Ya? Esta búsqueda particular de mi persona hacia ya lo que ando buscando, tenía que tener un poco de cuidado. ¿A qué me refiero a tener cuidado? Yo, no en realidad, no es que yo le tenga que decir al programa qué es lo que quiero modificar, sino que yo lo que tengo que buscar es realmente los cambios oficiales, ya naturales, biológicos, que tenga la forma. No lo que yo ande buscando, el cambio local o el cambio global. Yo ando buscando simplemente lo que pasa biológicamente con mi forma. Por lo tanto, mucho de esto tenía un aspecto matemático que era, en este caso, cuestionable del punto de vista de que yo le estaba diciendo al programa qué era lo que yo quería ver. De alguna manera, entonces, el programa me iba a calcular para ver esos cambios. Algunas modificaciones matemáticas de ese aspecto para ver esos cambios. Pero no significa que sea un problema de TPS como concepto.
por el concepto TPS era lo que le mostré al comienzo, ¿ya? Esa matriz de matrices que tiene la información de lo que ustedes están viendo como cambio. Simplemente era que tiene historia y se usó el nombre de TPS para generar estos software. Pero TPS Template, que es la definición, ¿ya? Template Spline, es el cambio, es la modificación de las grillas, ¿ya? Entonces, no confundirse en Principal, Partial y Relative Warps, que es una opción la cual se usa mediante la página de Morphometrics, elevados por Jim Rolfe, para modificaciones, con el concepto interno de qué es TPS propiamente tal. Entonces, ya, en este caso, el único punto que importa sería la geometría en el punto de vista de TPS vía Jim Rolfe elaborando conceptos de alfas de deformación. Y lo que les quiero mostrar es que se elaboraban estos Principal, Partial, Relative Warps. Y el Relative Warp me mostraba lo que en morfometría geométrica se conoce como el componente principal. Lo voy a mostrar un poquito más adelante. Pero que es el análisis más importante de la morfometría geométrica. Cuando uno usaba TPS, llegaba al Relative Warp. Y Relative Warps me mostraba la variación de la forma en base a cómo se modificaban estos partial warps de variación en base a puntos de vista uniforme y no uniforme. Yo voy a abrir el TPS Relative Warp, lo tengo el software, a ver, y lo voy a compartir, dame un segundo. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a abrir el archivo que tengo de las alas de la práctica. Y lo que hace TPS Relative Warps es simplemente me calcula un consenso. Yo el consenso lo tengo acá, que es un ala. Y ese consenso me puede mostrar directamente ya los puntos, ya que se ve bien. Ya para este tema de visualización no es un mal software, porque me muestra los puntos. De la misma manera me muestra los vectores, o sea, me muestra cuánto se modificó ese punto. Yo voy a sacar los puntos, dejar solamente los vectores, ¿ya? Y me va a mostrar cómo, perdón, se me salió, acá está, ¿ya? Cómo se modifica estos puntos que yo digitalicé, me los ve. Yo para visualizar ya no está mal hasta aquí. Puedo ver cómo varían estos puntos. Pero luego me calculaba lo que yo les ya comentaba, ya las variaciones de estos puntos dentro del punto de vista de TPS, los partial warps. Tenía los partial warps, que tengo mis modificaciones tanto desde el punto de vista uniforme y no uniforme, y acá en opciones me entregaba los alfas, en la cual yo le puedo entregar un alfa ya de algún valor para ver cuánto modificaba ese cambio o no. No voy a asignar nada. Y me mostraba el Relative Warps. Relative Warps simplemente es componentes principales y voy a agrandar un poco acá. Y lo que hace este componente principal es simplemente lo que yo les mostraba en la clase pasada, que cada punto era una modificación de la forma en general. Entonces, si yo voy a ver lo que pasa en el punto que está ahí, el Relative Warp me mostraba una visualización de esos puntos, ¿ya? De esta manera se podía ver bien que lo que está haciendo está bien. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que estos puntos y este espacio es calculado matemáticamente. De alguna manera este cálculo matemáticamente me generaba un espacio de formas que no corresponden a los individuos. Fíjense, yo voy a poner el punto rojo en un lado en donde no hay puntos. Y el espacio verde que está ahí se modifica. Yo lo voy a poner acá, tengo otra forma. Acá, y tengo otra forma. Por lo tanto, me mostraba un cálculo directo de las diferentes iteraciones de forma que podía tener este espacio denominado Relative Warps. Pero no lo que era directamente la forma biológica que yo quiero observar. Es un cálculo de formas basados en mis landmarks y basado en los niveles de formación que pueden tener.
Entonces, mucho de esto se llamó a la precaución de lo que yo estaba observando y de lo que yo quería mostrar, ¿ya? Porque muchos de estos cambios ya no existían, eran simplemente representaciones del movimiento del árbol. Bien. Entonces, yo tenía ese problema en el uso de los Relative Warps, ya debido a que parte de la variación no era lo que yo realmente quería observar. Entonces, como les comentaba, yo puedo tener visualizaciones, perfecto, lo pueden hacer. Ustedes pueden bajar TPS Relative Warps en la página ya de James Rolfe en SUNY Morphometrics. La pueden bajar y pueden quizás visualizar el consenso de la variación de vectorial y de sus puntos. Eso se puede. Pero no más allá que eso, porque lo que sigue ya debería ser realmente calculado mediante otro software que no utilizan estos principal ni partial warps, ni relative warps, sino que calculan la variación que viene producto del raw de los análisis de procrustes. Yo hago procrustes y tengo unos datos, ya que son los datos de forma, en general, y solamente en base a eso, en base a los datos brutos de variación de la forma, yo quiero ver qué pasa y quiero ver cómo se modifica, sin generar nuevas clasificaciones, ni nuevos constructos matemáticos, ni nuevos espacios ya que no son reales. ¿Permiso? Perdón. Para eso entonces tengo algunos otros software, pero puse dos acá que son los más utilizados dentro de la morfometría geométrica el día de hoy. Y uno de ellos es el más básico para las introducciones, que es MorphoJ, que es un software que se utiliza para esta visualización y es directamente usado para ya hacer análisis de morfometría geométrica. Tiene sus desventajas, al igual que todos los software, y las vamos a ir viendo durante el curso. Y Geomorph, que está bajo la plataforma R, que obviamente se puede combinar con diferentes otros paquetes, pero se utiliza más que nada para ya la visualización de la forma. Yo vuelvo a las grillas, ya lo que tengo acá arriba, estas son ejemplos de dos grillas de formación. El punto es el movimiento del vectorial promedio de cambio, pero esta vez calculado con MorphoJ y es calculado con la matriz de Procrustes bruta, sin modificaciones de partial principal warps. Por lo tanto, yo estoy volviendo a ver TPS, estoy volviendo a ver una grilla de deformación desde un punto ya promedio a un punto de referencia objeto, a donde voy a cambiar. Por lo tanto, no significa que TPS en general esté mal, sino que el concepto de TPS es el concepto asociado a esta deformación de lo que yo quiero visualizar y cómo va a cambiar desde el punto de vista real. Cambios biológicos ya asociados a la forma de los organismos. Este paper que está acá, que es de Klingenberg, yo se los dejé dentro de la sección de artículos para leer. Los que no lo hayan leído y estén entrando en el mundo de la morfometría geométrica, les voy a pedir que se den una vuelta por el artículo, de lectura bastante simple, no es complicado y es muy interesante. Y él les va a mostrar, el paper muestra directamente cómo se lee ¿ya? Y cómo se generan los gráficos de cambios de forma en morfometría geométrica. Es un paper bastante bonito, yo se los recomiendo que le den una vuelta porque sirve para lo que es el concepto de ver cómo cambia la forma. Bueno, uno se preguntaría ya qué pasa en el 3D. En el 3D pasa relativamente lo mismo, pero cuando uno trabaja en 2D, pero con un punto de vista 3D, puede utilizar lo que se llama los smurfing, ¿ya? Que era lo que les comentaba, que yo tomaba solamente un modelo de escáner y el modelo de escáner en mis puntos 3D lo podía como superponer en mis puntos y podía particularmente ver cómo este modelo se podía ir deformando en base a mis variaciones de landmark. No es tan real ni es tan bueno usarlo cuando uno directamente quiere trabajar en el 3D, pero es una opción que está ahí, que se puede utilizar. Bien, voy a tomar alguna pregunta hasta acá, si es que hubiera. Adriana. Buenos días, Hugo. Mi pregunta es, por ejemplo,
¿será que donde hay mayor curvatura dentro de esa grilla, entonces quería decir que es el lugar donde más suceden los cambios y esto es relacionado a los landmarks que se ubican en esa región? Adriana, sí. Desde el punto de vista de cambios generales, o sea, un cambio asociado, tú donde más veas ya variación vectorial o mayor cambio desde el punto de vista de la grilla, es que probablemente algo está pasando en esa zona de la morfología. Cambia por alguna razón, hay un aspecto grande al dimorfismo sexual. Uno ahí tiene que ir incorporándole el aspecto biológico del cambio de la grilla, ¿ya? Sin pensar de lo que comentaba anteriormente, en donde se había una gran curvatura, eso era producto del constructo matemático. Pero cuando uno observa eso desde el punto de vista biológico, es muy probable que la mayor variación esté ocurriendo en esa zona y esos son los landmarks que más cambian. Pero ahí después tienes que buscarle el aspecto biológico a ese cambio. Ok, gracias. Y creo que había una William más. Campillay también tiene una pregunta. William, Hola, buenos días. buen día. Sí, una pregunta. Lo que pasa es la actividad que estamos haciendo anteriormente cuando teníamos la alita de una mosca y pusimos los landmarks, Sí. detrás de eso, entonces, cada punto que uno coloca está generando una matriz. Esa es mi pregunta. Claro, cada punto que tienes Ajá. tiene diferentes, cuando lo comparas con otro, ¿ya? Ujú. Con otro, cuando los ordenas se está generando una matriz como un data frame. Data frame de Ya. coordenada XY, XY, XY. Eso es. Ujú. Ya. Y en los golpes que se estaban viendo cuando se modifica un poco la forma, Sí. ¿a qué, nuevamente, a qué concepto biológico se le puede asociar a una selección, Claro, es a que una... ¿Mm? ahí yo que quiero parar. Esos golpes, ¿ya? Esos golpes que mostraba, pasaba que anteriormente eso era directamente un aspecto matemático de la forma. Entonces no habían, si bien uno le decía, hay muchos papers usando esta opción ya de TPS, le asociaban diferentes aspectos, diferentes preguntas matemáticamente, ya de selección, biomecánica, funcionalidad, etcétera, ¿ya? Pero a veces había que tener cuidado con confundir si lo que realmente estabas viendo era real biología o que simplemente tú estabas haciendo un artefacto del movimiento, del cambio, y no era real, no era la realidad, sino que era otra cosa. Entonces, por eso se criticó mucho, porque se escapaba de aspectos biológicos. Entonces, lo importante de esto es que lo que vas a ver y lo que vas a buscar en el cambio, lo que vas a observar con las coordenadas bruto de esto, sea realmente la biología y no sea la matemática de por medio. Entonces, por eso se empieza a dejar este punto de vista y lo que vas a ver en el real TPS con los cambios sí pueden ser producto de selección, sí pueden ser producto de plasticidad o adaptación, entre otras cosas. Ya. Muchas gracias. De nada. Sí, una más de John Arfal. ¿Ya, Joana? Hola, perdón, eso es muy nuevo para mí y me gustaría percibir más cuál es la diferencia entre TPS y las matrices y análisis por clústeres, porque lo que yo he entendido, lo TPS es un análisis de las variaciones en posición de las coordenadas, pero apenas una perspectiva solo matemática de trabajo de matrices, ¿correcto? ¿Y cuál es la diferencia de esto para la metodología que estás por detrás de Procrustes? Ya, perfecto. Y con eso voy a seguir la clase porque es una buena Ah. pregunta que conecta lo que voy a mostrar. Gracias. Bien, la pregunta, Joana, tiene que ver directamente la diferenciación que hay entre esta TPS, ya las variaciones geométricas, Procrustes, entre otras cosas. TPS, como les comentaba, ya es una representación bastante abstracta de cómo se observan los cambios geométricos de la forma. ¿Ya? Es la grilla de formación que se genera con tus propios landmarks, con tus puntos de referencia, y lo que hace es ver cómo esos puntos, cuando se juntan después de hacer procrustes, cambian y se modifican. Lo que yo quiero ver entonces es ese movimiento vectorial de cada uno de mis puntos. Pero eso necesita ya algo de trabajo adicional. En el pasado, que he pasado tanto, no son tantos años, 30 años,
ya 40 años atrás, todas estas modificaciones de Procrustes en sí tenían muchos aspectos que estaban asociados a adicionales matemáticos para el cambio. Al día de hoy, mucho de esa adicionalidad matemática se fue de alguna manera suavizando, solamente ya buscando las relaciones reales del cambio de la forma bajo Procrustes. ¿Qué es Procrustes y cómo se relaciona con TPS? Bueno, TPS simplemente son las variaciones que se observan y Procrustes es lo que va a generar las matrices asociadas, en donde yo junte todos los puntos para generar esta ya coordenada o esta matriz grande de puntos. Entonces, todas estas fotografías que tienen puntos de formas diferentes, ya con tamaños distintos, yo necesito de alguna manera ya ponerlas todas juntas en algo, y ese algo ya me remueva lo que comentaba anteriormente, los conceptos de ya escalamiento, ya distancia y rotación. Y eso luego me va a entregar un consenso de forma en la cual yo pueda ver, sin ningún aspecto adicional, cómo la forma A es distinta de la forma B o de la forma C, dentro del punto de vista de mis landmarks y dentro del punto de vista del movimiento de mis landmarks vectoriales, ya en tanto el grado X, Y, etc. Y esa variación que yo observo desde el individuo A, individuo B después de Procrustes, yo la visualizo utilizando TPS, que es la que está acá. Voy a poner el cursero que está acá, que es esta matriz de matrices con la información que proviene de las relaciones de mis lambdas. Todo esto yo necesito ordenarlo de alguna manera, ¿ya? Toda la información que yo tengo, si ustedes utilizan, por ejemplo, 1000 individuos, es mucha información. Son muchos datos. Si tengo 1000 individuos y tengo 30 landmarks, son cantidad de datos y puntos y variaciones y vectores, etcétera, que están desordenados, puestos en alguna manera en el espacio, ¿ya? La forma en la cual yo necesito ordenar estos puntos que están después de Procrustes y que quedaron tirados de alguna manera, la única forma de yo ordenar todo esto es en base a matrices, ¿ya? Es en base a una tabla que ordene de alguna manera todo esto de una forma ya en la cual yo luego pueda hacer álgebra dentro de esto, pueda leer los datos. Obviamente, toda la parte algebraica que está por debajo de la visualización de la forma, uno no la observa, ¿ya? Yo lo voy a pasar muy simple, porque tampoco esto es un curso directo, hay muchas escuelas que se basan y trabajan en esto. Yo voy a hacer lo más simple posible para poder dejarlo en el entendimiento de las diferentes líneas de trabajo que tenemos hoy en día en clase, que tenemos tanto ya estudiantes que trabajan en el mundo de la biología, como desde el punto de vista de la arqueología, antropología, ya hay algunos matemáticos que quizás pueden entender mucho más esta área, pero de la misma forma hay biólogos que están en el pregrado que probablemente no han visto directamente álgebra o no son tan competentes en estas áreas. Tampoco es que yo sea una persona tan competente en esta área. Yo siempre voy a necesitar la ayuda de un colega matemático y que se siente conmigo y podamos ya responder algo más de estas preguntas asociadas. Pero si se fijan acá en esta diapositiva, yo tengo una ecuación Z que tiene ya una información con algunos valores interesantes. Este Z es la fórmula más famosa, más conocida y más importante en toda la morfometría geométrica. Es la que se usa, que uno no ve de ninguna forma, pero es la más importante morfometría geométrica, que se lo explicaba en la clase pasada. Ese Z es Procrustes, ¿ya? En la cual yo tengo mi rotación, ya escalamiento y traslación. Y bueno, y este V, bueno, los que trabajan o han hecho estadística multivariada o estadística o modelos lineales estadísticos, V es la simple representación de un modelo lineal, que no lo voy a ver ahora directamente. Entonces, como les comentaba, hay mucha gente trabajando en esta parte desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista matemático. Y así como
los biólogos, antropólogos, arqueólogos tienen sus líneas de investigación en la cual complementan con sus áreas, los estadísticos y los matemáticos también. Y van complementando y van trabajando en la matemática de esta linda línea de investigación que es la morfometría geométrica. Se han generado libros que trabajan el aspecto de la estadística de la forma. Está el más conocido, que es el Statistical Shape Analysis de Dryden and Mardia. Dryden es un estadístico ya muy reconocido dentro del mundo de la morfometría geométrica. Él ha ayudado a generar aspectos directos matemáticos de lo que es Procrustes, entre otras cosas, y su escuela geométrica la tiene muy, muy fuerte. Él sigue trabajando actualmente, me parece que Dryden y Mardian están en Inglaterra, creo, y ha ido creciendo en el tiempo, y bueno, han habido diferentes libros asociados. El libro de Dryden and Mardia es del 98, no había R, obviamente para mayor de la ayuda en este caso. Por lo tanto, con el origen de R como software libre, en la cual todos podían compartir sus paquetes e ir colaborando en generar nuevos modelos, se generó la nueva versión de Statistical Shape Analysis de Dryden and Mardia hace algunos años. Yo creo que este libro es de unos 5 años atrás, o 6 años atrás más o menos, que es una muy buena, renovada versión de la primera versión de Dryden and Mardia del 98. Este libro tiene todas las formas de generar estos espacios de forma y esta visualización, pero usando R. ¿Ya? Estos libros yo los tengo, los puedo después, me parece que lo he subido al grupo de Facebook de Morfometría Geométrica, sin embargo lo voy a mandar, se los puedo mandar por correo sin problema, para que los tengan y lo puedan dar una mirada. Obviamente, para los que trabajan dentro del punto de vista de la matemática asociada a esto puede ser mucho más interesante y muy bonito, o los estadísticos que estén en el curso también les puede ser muy interesante. Para un biólogo, probablemente pueda ser un poco más, un campo más árido de trabajar. ¿Ya? Yo lo digo directamente, o sea, yo soy biólogo y para mí esto ha sido un campo árido, en la cual trato de siempre verlo para poder comprender cómo esto funciona. Pero no es que yo me vaya a poner a trabajar directamente en el álgebra matricial de la morfometría geométrica. No, no lo hago. Y probablemente no lo voy a hacer yo solo. Si lo encuentro entretenido, creo que soy suficientemente nerd para encontrar entretenidas estas cosas, pero me voy a asociar a un matemático si quisiera hacer algo en esto. Entonces, simplemente lo que les quiero mostrar es que ustedes tienen que entender cómo se lee esto de una manera, qué es lo que tengo, qué son los datos que me generan Procrustes y qué es lo que está metido en el software. ¿Ya? Para esto simplemente tengo que de alguna manera entender lo que es una matriz. Ya una matriz está compuesta por escalares y vectores, en la cual los escalares me representan la magnitud, ¿ya? Y el vector simplemente me representa el movimiento. Ya un vector no está siempre ubicado de una forma definida en la matriz, sin embargo, está en cualquier lugar del plano y tiene un movimiento con una dirección y un sentido. Por lo tanto, yo necesito de esta manera poder explicar de qué se trata esto y cómo voy leyéndolo, ¿ya? Yo acá tengo simplemente un ejemplo, en la cual tengo ya una A traspuesta por B, que se puede representar como ya en donde A es 5, 3 y 2, y B es ya no está traspuesta, menos 5, 0 y 1, porque ya les había indicado que acá tengo mis valores escalares, donde A es 5, B es 2, C es 3. Tengo un vector A, una línea vectorial, y la transpuesta de ese vector A simplemente doy vuelta. Ya lo tengo, estaba como una columna, lo tengo como una fila. Y uno puede trabajar ya haciendo algunos cálculos de estos valores para poder obtener ya algún resultado en particular. ¿Ya? Existen muchas propiedades de suma de vectores junto con escalares y diferentes tipos de matrices en particular. ¿Ya? No voy a meter en ese mundo porque el mundo de las propiedades matriciales y los tipos matriciales son muchos. ¿Ya? Es un área matemática muy interesante, pero que no nos interesa meternos ahora dentro de esta área. Lo importante simplemente es que lo que observo acá, lo que tengo,
es una matriz que tiene diferentes dimensiones. Esa matriz está compuesta con filas y columnas, filas de vectores, columnas de vectores que tienen información que yo la necesito interpretar de alguna manera. Es como una tabla. Tengo una tabla en la cual tengo ya diferentes filas que yo necesito obtener con alguna información. Si esta dimensión es finita, yo diría que está mediante un espacio euclidiano, yo puedo hacer algún cálculo tanto lineal como dentro de la traza matricial. La traza matricial, simplemente, cuando uno habla de una traza en una matriz, es la diagonal que tiene ya la matriz en cuestión, una matriz simple, simplemente una matriz simétrica simple. ¿Ya? Y en un espacio finito yo puedo calcular ya estas distancias desde el punto de vista euclidiano, y si esto se transforma ya desde el punto de vista un poco más complejo, como lo vamos a hacer dentro de la morfometría geométrica, que es un espacio mucho más curvo o un espacio más multidimensional, ya cambian las distancias que yo voy a utilizar para comparar estos tipos de matrices. Entonces, de una forma simple, esta matriz es una colección de vectores organizada de una manera específica, de manera que las operaciones que yo voy a realizar de álgebra lineal puedan llevarse a cabo de forma sistemática. Puedo leer y puedo generar cálculos con todos los datos que tengo, ¿ya? Los ordeno en una matriz y puedo hacer cálculos en ella. ¿Ya? Cuando yo les decía que esto era simplemente un ejemplo como un data frame, el data frame simplemente es una tabla, ¿ya? O una matriz bidimensional. Voy a entregar una matriz bidimensional con dos datos, ¿ya? En la cual cada columna contiene valores de una variable y cada fila contiene un set de variables de cada columna. Entonces, acá yo puse un ejemplo. Tenía que I1, tengo mis gatos peleando, tengo I1 en la cual tenía 2, 3, 2, 5, 6, 8 como variables, y tenía I2 en donde pongo menos 1, menos 2, 0, 0, 1, ya, etcétera, como la variable 2. Entonces yo puedo agarrar ya R o MATLAB o el programa que ustedes quieran y puedan generar un data frame. En R es data frame, ¿ya? Entonces tú le dices que una variable, por ejemplo, variable M, simplemente la voy a transformar en como un data frame. La voy a transformar en una matriz, de alguna manera, que es una tabla en la cual tengo tales filas ya, y tales columnas, ¿ya? Y al generar este data frame en R, voy a obtener este resultado en R, que es simplemente correr esa línea, decirle estas dos líneas, y correr esta línea y voy a tener, ya le pedí que además me pusiera observaciones. Entonces tengo I1 y 2 con los valores que yo asigné. Y esa data frame, si yo lo quiero ver desde el punto de vista matricial, es eso, es una matriz. Entonces, la matriz es simplemente una tabla, un data frame con datos ordenados que yo necesito de alguna manera poder ir entregando información que está representada por diferentes cosas, vectores, covarianzas, varianzas, etc. Entonces, cuando yo voy complejizando el tema, voy viendo que yo necesito ordenar ya la relación de mis cambios en TPS dentro de una matriz. Por convención, cuando uno lee una matriz, ya tiene el número de filas, se escribe antes del número de columnas. Por tanto, en el ejemplo que tengo ahí, tengo una matriz de 3 por 2, que significa que tiene 3 filas y 2 columnas. ¿Ya? Cada elemento de esta matriz ya se aborda por subíndices, que es parte de la información que tiene esta matriz. ¿Ya? Tanto elementos de X, ya que posee L' fila, J fila, depende de lo que tengas, las columnas y filas, y con valores en la cual se puedan desde el rango del 1 al 1, etcétera, lo que tú estén transformando, qué tipo de matriz esté. Entonces yo, en morfometría geométrica, lo que trabajo son con relaciones de Latman, que de alguna manera son ya positivas o negativas desde el punto de vista de cómo explico para dónde se está modificando este punto dentro de mi espacio. Entonces, debido a que los datos de forma, ya cuando yo les hablé la clase pasada, son multidimensionales, o sea, el concepto de shape es un concepto multidimensional de forma. Estos análisis necesitan incluir varias variables de forma simultánea que deben ser organizados en diferentes, ya desde el punto de vista estadístico, varianzas y covarianzas.
estas varianzas y covarianzas están ordenadas en estas matrices o en estas tablas. Y tengo diferentes variables matemáticas y estadísticas que necesito utilizar para poder ir representando lo que necesito, lo que quiero observar. Porque yo tengo muchos puntos en un espacio ya tangente multidimensional que tengo que explicar de alguna manera. Entonces, por ejemplo, acá tengo una simple representación de la media de coordenadas de una nube de puntos. Toda esta nube de puntos, yo puedo, estos puntos en morfometría geométrica, recuerden que son formas de un individuo. Entonces, lo que yo puedo, al generar una media de estos puntos, es generar la forma promedio de un organismo. Y la puedo calcular, ya promediando ya las relaciones que hay de cada uno de mis landmarks en uno. Luego, la dispersión de estos puntos, o sea, la dispersión que hay entre el punto A, punto C, punto Z, etc., ya sobre la media, en cada eje se puede cuantificar vía la varianza de estas coordenadas. Yo tengo la varianza, uno conoce que simplemente la ecuación de varianza es muy simple, porque la observo acá, que la sumatoria de los valores ya al cuadrado. Una varianza siempre va a estar al cuadrado. Solo mide la dispersión. ¿Ya? Con varianza yo veo dispersión de los datos de mi set de puntos. Eso es varianza. Pero en morfometría geométrica yo necesito entender además las relaciones, las asociaciones entre estas nubes de puntos, de alguna manera. Entonces, necesito algo más que la varianza para ver estas relaciones de puntos. Y ese más es la covarianza. Entonces, ¿qué diferencia mi varianza con mi covarianza? Es que, en este caso, la covarianza de los set de puntos que tengo puede incluir valores positivos o valores negativos. Esto lo estoy tratando de mostrar de la forma más básica. No me voy a ir a la matemática de por medio pura. Simplemente tratar de ir desde el punto de vista de un curso de introducción a de que estos son los conceptos estadísticos básicos que uno podría observar cuando calcula la media, la dispersión y las relaciones de puntos en morfometría geométrica. Entonces, uno va a entender de que en morfometría geométrica yo voy a ver la covarianza de mis datos. Saqué el valor cuadrado porque yo necesito valores negativos. Y agregué, además, la relación con el otro. ¿Ya? La variable de relación con el otro. Entonces quiero ver qué pasa del punto 1 con el punto 2. ¿Ya? ¿Cómo es la covarianza de estos datos? Entonces, como yo tengo una forma que es multidimensional, recuerden eso siempre, y tengo un alto número de variables, alto número de landmarks, tengo 30 landmarks, tengo 40 individuos, etcétera, 100 individuos, 30 landmarks, cada landmark lo comparo con uno, con el otro, con el otro, con el otro, necesito relaciones entre esos puntos, ¿ya? Todas esas variables, ¿ya? Ese alto número de variables estudiadas tienen que ser evaluadas de alguna forma. Y tengo que calcular de alguna manera sus interrelaciones entre sí. Entonces, al yo hacer procrustes o al tener todos mis datos en bruto, en el programa cuando yo hago un clic, esto se demora un segundo, créanme, lo vamos a hacer en el software, y todo lo que estamos viendo hasta ahora se demora un clic, un segundo en realizarlo el software. Pero ¿qué es todo lo que hace? Es que todas esas variables, esos 100 individuos con 30 landmarks, todos esos números, esas interrelaciones, esas covarianzas, las tiene que ordenar. Porque si no, no voy a leer nada. El programa no va a leer nada si yo no ordeno los valores dentro del programa. Y cuando se habla de las matrices de covarianza en morfometría geométrica, lo que significa es que yo necesito ordenar todos los datos brutos que provienen del análisis de procrustes, que es el más importante en morfometría geométrica, los tengo que ordenar en una tabla. Y esa tabla que ordené todo, tomé todo lo que me hizo procrustes, lo puse en coordenadas de filas, que es lo que me muestra el data frame de una matriz, pero son filas de diferentes valores y esos valores son covarianzas entre puntos. Eso es. Por lo tanto, se utiliza matriz de covarianza en morfometría geométrica y no de correlación,
debido a que todas las variables en morfometría geométrica están en una misma escala. Porque uno podría confundirse y decir, pero ¿por qué no hago una matriz de correlación? Si en la matriz de correlación puedo ver diferentes valores numéricos de diferentes grados. En correlación, busco una correlación entre datos. Pero lo que no tenemos que olvidar, y es por la cual utilizamos covarianzas, es que en morfometría geométrica todos nuestros datos pasaron por el análisis de Procruster. Y en el análisis de Procruster yo igualé la escala centroide 1. Espero tratar de ser claro en esto y que no los confunda, pero esta es la forma más básica de demostrar ya cómo ordeno mis datos después de Procrusters, cómo ya tienen valores negativos y positivos, por lo tanto son covarianza. ¿Y por qué no es correlación? Porque todos mis datos están escalados bajo un punto de vista de Procrusters, ¿ya? Entonces, lo que simplemente les muestro acá es que mientras que la covarianza de dos variables depende de la escala a la que se miden, el coeficiente de correlación es estandarizado a ser libre de escala. Ya lo vuelvo a repetir. Simplemente acá hay un ejemplo de un variable de coeficiente de correlación que busca, desde el punto de vista, por ejemplo, tradicional, morfometría tradicional se busca mucho el variable de correlaciones, ya estas relaciones entre variables no escaladas, porque tengo obviamente ya largos y anchos. Entonces, voy a entender que esta matriz de covarianza, por lo tanto, es una tabla, ¿ya? Que tiene variables aleatorias, en la cual cada elemento que está en esta matriz es o tiene que ver con las relaciones entre mis propios landmarks después de Procruster. Entonces, gracias a esta matriz de covarianza, que yo la elaboré con un microsegundo del MorphoJ, van a darse cuenta, todo este orden de datos, todos estos datos que están ahí, que parecieran ser abstractos, ya se hacen en un clic y es para poder hacer morfometría geométrica. Si yo no tengo una matriz de covarianza, yo no voy a poder hacer un componente principal. Yo no voy a poder generar ya un dato o un análisis de componentes principales, porque no tengo alguna manera de hacer ya álgebra si es que no tengo los datos ordenados en covarianzas en esta manera. Entonces, el resumen de esto, ¿ya? Que espero no haya sido tan álgido, tratar de hacer la forma más clara posible, es que esta forma multidimensional entonces ya necesita ser ordenada en matrices, es multidimensional porque tiene muchos valores que se juntan entre sí, ya que se ordenan mediante Procrusters y que necesitan ser leídas ya de alguna manera de juntar todas estas covarianzas en una tabla. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Voy a tomar una o dos. José Ignacio. ¿José? Hola, profe, buenos días. Buen día. Profe, mi duda es si es que la forma consenso estaría ubicada en el punto 0.0. La forma consenso. Ya. Sí, cuando tú haces Procrusters, sí, la forma se te va. Es como cuando estás calculando el centroide. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia del cálculo cuando haces centroide? Es que, voy a sacar, que estoy viendo los controles acá, es que esa forma de consenso tiene ya toda la otra información. Por lo tanto, tú la puedes comparar con otros datos. O sea, es un promedio de todos los grupos de formas. No es que esté movida, no es que se mueva ¿ya? Dentro del análisis. Pero me voy a corregir en ese sentido. Ya hicimos Procrusters. Por lo tanto, no es necesario ponerlo en el 0.0 porque ya está, ya fue. No sé si me entienden en ese sentido. Claro, entonces la covarianza es respecto a los puntos de los landmarks, no respecto a una forma consenso. Justamente, va a estar directamente asociada a cada uno de tus landmarks. ¿Ya? La relación de los landmarks. La visualización, que es el TPS, va siempre a estar asociada a una forma de consenso y lo que vas a ver va a ser relaciones de cada uno de los landmarks, pero la covarianza va asociada a lo que es la variación del landmark. Claro, entiendo. Súper. Gracias, profe. ¿Ahí estamos? Ya.
Sí, Voy a gracias. seguir, después voy a tomar las diferentes preguntas porque ahora voy a entrar al punto de vista más biológico, punto de vista mucho más explicativo del punto de vista de cómo se usa esto. Eh, entonces, ya vi más o menos qué es lo que está detrás de un análisis de morfometría geométrica desde el punto de vista matricial y desde el punto de vista algebraico simple. ¿Ya? Es mucho más complejo si yo me quisiera poner a trabajar con los aspectos directos de cómo se generan estas matrices y qué son y qué tipos de matrices son. ¿Ya? Lo que mostré hasta ahora es lo que realmente, si uno está interesado en buscarle aspectos ya integradores a la morfometría geométrica en sus diferentes líneas de investigación, son los que realmente importan por ahora. Pero si alguien quiere entrar un poco más allá, puede ir al libro ya de Ryder and Mardia, o puede ir a los artículos de Bookstein o Rolf, en la cual trabajan fuertemente en este aspecto de las matrices o aspecto matricial, de estadística matricial de la morfometría geométrica. Cuando yo necesito observar mi espacio multidimensional de la forma, yo necesito generar algo. Ese algo es donde yo voy a leer estos puntos. En morfometría geométrica, el análisis que me muestra dónde están los puntos en el espacio de forma es el análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales es un análisis ya de la estadística multivariada muy simple, un análisis ordinal que me muestra la representación ya espacial de los puntos que yo quiera comparar. ¿Ya? Diferentes puntos, tanto desde el punto de vista tradicional como desde el punto de vista de lo que uno quiera calcular. Me ordena, es un análisis ordenal, y me ve dónde están en ese espacio ordenados cada uno de esos puntos. El análisis de componente principal de morfometría geométrica es el que me va a representar el espacio de forma. ¿Ya? Ahora, para que lo tengan, se lo graben en su cabeza, cualquier ya punto que ustedes representen en el espacio de forma va a estar, se observa bajo un análisis de componentes principal. Antes se utilizaba el Relative Walls, el análisis de Relative Walls. Y ese Relative Walls se transformaba, ese espacio de forma se transformaba y me representaba un análisis de componentes principales. O sea, uno puede hacer un componente principal y un Relative Walls, si no agrega nada de variación adicional, podrían ser muy similares. Entonces, ¿qué es un análisis de componentes principales? El análisis de componentes principales simplemente, ya les comentaba, es ese análisis básico de la estadística multivariada que busca interrelaciones entre variables. ¿Ya? Entonces dispone variables en la cual trata de generar ya un espacio en la cual de alguna manera a veces ya va a reducir este espacio, pero en la cual cada una de estas dimensiones son ortogonales. O sea, ¿qué significa que sean ortogonales? Que son independientes, los valores de las dimensiones son independientes entre sí. ¿Ya? Cuando se transforma esto, genera nuevas variables. Estas variables son conjuntos de datos que de alguna manera van a ir reduciendo las dimensiones de este espacio que se transforma. En morfometría geométrica, estas variables, estos valores, ¿ya? Se denominan eigenvalue. No sé si lo puse en la siguiente diapo. Creo que no. Bueno. Se llaman eigenvalues y tienen que ver con las relaciones que hay entre cada una de las dimensiones. Cuando yo tengo un componente principal, lo que hago simplemente es generar estas variables, generar estos scores, para poder cuantificar las relaciones que hay entre sí desde el punto de vista multidimensional. El PCA se tiene que hacer sí o sí en el espacio tangente porque es la única manera que yo pueda visualizar la forma. ¿Ya? Y cada uno de estos puntos están ordenados en diferentes dimensiones. Dimensión 1, en un componente principal, dentro de las propiedades de un componente principal, es el que contiene la mayor variación de la forma. Lo que está guardando, las dimensiones están guardando las variaciones y relaciones que hay en la forma. El 1, como las propiedades de un componente principal, es el que contiene siempre la mayor variación. Se le puede llamar también componente alométrico, quizás lo tengo en una diapo más adelante. Y los siguientes componentes principales son la forma o la cantidad de información que resta ya en este espacio ya de forma. Yo no puedo comparar
estadísticamente el componente principal 1 con el componente principal 2, porque en el espacio están completamente ortogonales. Completamente ortogonales significa que están completamente independientes entre sí, nunca se juntan. Por lo tanto, es como comparar peras con manzanas. Por lo tanto, nunca hagan un análisis estadístico en la cual comparen el PC1 con el PC2, los valores de scores, ¿ya? Del PC1 con el PC2, porque siempre va a ser significativo, porque van a ser súper diferentes, porque son cosas completamente independientes. ¿Ya? Simplemente esto es más que nada cómo se generan los ejes de variación. Esto tiene simplemente estadística multivariada, una transformación de coordenadas. Se buscan diferentes ejes de coordenadas, rotan las direcciones de estos ejes y generan ya estos ejes con distancias, ya que son vectores, eigenvectors, que de estos vectores, estos eigenvectors, tienen ya están buscando las relaciones que hay de estos puntos dentro de la misma matriz. Entonces, genero mi componente principal después de todas estas transformaciones, que estoy utilizándolas con la información que hay dentro de mi matriz ya de covarianza, porque si no fuera por esta matriz de covarianza no puedo hacer un componente principal, y lo genero. ¿Cuáles son estas propiedades importantes que tiene un componente principal en la morfometría geométrica? Bueno, acá lo tenía. Toda la varianza de la forma que tenga cada uno de estos componentes, o estos PCs, componentes principales, se llaman eigenvalues, ¿ya? Son llamados eigenvalues. La suma total de todos estos eigenvalues, de todas estas dimensiones, ¿ya? Es la total de la varianza de estas variables. Normalmente en morfometría geométrica se expresa el porcentaje de varianza explicada para cada PC de la varianza total. Entonces uno diría, perdón, la componente principal 1 explica el 50% de la forma total. Y conjunto con el 2 y el 3 me explican el 75% de la forma total. Eso ya es harto. Cuando uno haga un estudio de morfometría geométrica, les recomiendo de inmediato. No es que ustedes vayan a encontrar directamente el componente principal el 60 o el 70% de la forma. Eso es irreal. Normalmente va a ser el 40, va a ser el 45, el 50, el PC1, y con el PC2 y el 3 puede que lleguen al 70. Eso es normal, eso está bien, ¿ya? Es una ilusión cuando uno dice que el componente principal 1, si es que no hay alometría, y eso lo voy a ver un poco más adelante, explica mayor cantidad de la forma siempre, a menos de lo que ustedes estén buscando realmente sean extremadamente cosas distintas, ¿ya? ¿Ya? Un ciervo con grandes cornamentas, con un pudú que probablemente no tiene o tiene muy pequeñitas. ¿Ya? Probablemente en ese mismo espacio de forma va a haber una gran cantidad de información en el componente 1 y ese va a ser muy alto. Entonces, esa varianza está explicada por eigenvalues. El primer componente principal entonces acumula siempre la máxima variación de la forma. Y el último componente principal acumula la menor variación de la forma. ¿Ya? Lo que les indicaba, cada PC es independiente del otro, son ortogonales. Por lo tanto, las diferentes dimensiones que tengo en el análisis de componentes principales están representando de esta manera mi morfoespacio geométrico, el shape space. ¿Ya? Eso es lo que yo observo en base a las propiedades de un análisis de componentes principales. Por lo tanto, tengo tres cosas que tienen que memorizarse y quedarles claro desde el punto de vista básico de la morfometría geométrica. Uno, Procrustes. Ya estandaricé todos mis datos a Procrustes. Dos, ordené todos esos datos que están ya puestos, de alguna manera sueltos en el software, en matrices de covarianza. Y luego, una vez ordenadas todas estas covarianzas, todos estos datos y relaciones que hay entre landmarks, las voy a poner en un componente principal para ver cómo se observa la variación de la forma. Y este componente principal me va a mostrar cómo espacialmente la forma A con la forma B son distintas unas con las otras. Eso es, ¿ya?
Eso es morfometría geométrica, desde el punto de vista de lo más básico posible. Luego de eso, lo que importa es interpretar lo que yo observo, porque yo no estoy haciendo nada que modifique lo que realmente se observa del cambio de la forma, ¿ya? Yo estoy viendo, como preguntaba William en su pregunta, estoy viendo el efecto de la selección en un proceso en la cual estoy evaluando fitness y ha cambiado la forma. Lo puedo ver en el componente principal si tengo diferentes ejemplos de eso, ¿ya? Entonces, ahora voy a mostrar algunos ejemplos de qué se trata esto y luego vamos a ir a responder algunas de las preguntas que están. El componente principal, y hasta acá, que han sido simplemente, esta es la clase 3 de morfometría geométrica del curso, solamente les quiero decir que con la clase 3 de morfometría geométrica, entendiendo bien la práctica de mañana, ustedes pueden ser capaces de con sus datos ya publicar un paper. Quizás yo puedo ser muy exagerado, decir, ¿de dónde si estamos recién conociendo la morfometría geométrica? Sí, por supuesto, la estamos conociendo. Lo importante es conocer una técnica. Ahora yo les digo que teniendo el componente principal, una buen set de datos y una buena imaginación, como científicos que son, yo ya puedo publicar un paper solo con un PCA. Depende qué ando buscando. El ejemplo que está acá es un artículo publicado con un estudiante, perdón, de mi ex universidad, donde trabajaba la Universidad de Tarapacá. Actualmente ya no me encuentro trabajando en esa universidad, pero muchas colaboraciones y muchas cosas muy bonitas se hicieron en esa universidad, particularmente con diferentes colegas que trabajé allá. Y uno de ellos era estudiante de un buen amigo, ya, Héctor Vargas, Sebastián Espinosa, que probablemente debe estar conectado en el curso. Y Sebastián trabajaba con Héctor y fue a mi laboratorio y estaba interesado en trabajar en algo que pudiera ser como morfometría geométrica para comprender la técnica, pero a él le gustaban los escarabajos, le gustaban los cicindelios. Y bueno, se nos ocurrió la idea de salir por la región. Les voy a contar cómo nació este paper para que se den cuenta de lo fácil que es poder llegar a publicar con una buena pregunta, un artículo. Salimos a campo, a terreno, como se dice en Chile, campo se dice en otras partes, a buscar estos cicindelios, que son unos escarabajos que no vuelan, ya son escarabajos, bueno, sí vuelan, pero no es que vuelen tanto, tienen unas alas, normalmente asaltan y vuelan un poco a pocas distancias. Y lo que hicimos fue comparar en una población reducida ya diferentes organismos de estos. Colectamos, son bastante abundantes, y lo que hizo Sebastián fue evaluar la parte abdominal, las mandíbulas, hizo disección de las mandíbulas y hizo disección de las alas ya que están bajo los élitros. Y lo que se hizo fue poder determinar desde un punto de vista ya de dimorfismo sexual, de aspectos que no son directamente sexuales, que son rasgos no sexuales, cómo se podía ya diferenciar estas pequeñas poblaciones que encontramos utilizando morfología geométrica. Fue bastante bonito y fue hace poco publicado en colaboración con otros colegas. Un PCA. Ojo, este paper está publicado con la información de solamente el uso de componentes principales. Hay algunas regresiones que lo vamos a ver más adelante, pero la información principal venía del PCA. Acá hay otro artículo que lo que les quiero mostrar es que lo importante de poder entregar una buena pregunta y correlacionarla con otros datos. Este es otro trabajo que hicimos con Daniela, que es una estudiante, bueno, ya no es estudiante de doctorado en Alemania cuando yo estaba en Europa, y ella se acercó a mí a trabajar preguntándome que tenía una pregunta asociada a un aspecto de taxonomía integrativa. Ella trabajaba con la taxonomía de estos murciélagos y quería poder diferenciar especies crípticas. Ella decía que la morfometría tradicional, con largos y anchos, no le servía para identificar 5 especies de murciélagos y ella andaba buscando algo más que le pudiera ayudar
que no fuera molecular, porque no tenía plata para poder hacer análisis moleculares, y que le ayudara a responder una pregunta taxonómica sistemática de relaciones entre especies que compartían un mismo ambiente. Estas eran 5 especies, compartían un mismo aspecto ecológico, eran simpátricas, ¿ya? Tenían similaridad en la caza y similaridad en la nutrición. Ellas se alimentaban de diferentes polillas o diferentes mariposas nocturnas. Entonces, lo que se hizo, esto tiene, bueno, tiene un poquito más allá de información, pero el paper el primer paper de esto está asociado directamente a componentes principales entre grupos, o sea, Between Group PCA, que mediante la morfometría alar pudimos ver variaciones asociadas y estas después fueron conectadas, no en este paper, pero fueron conectadas con los aspectos aerodinámicos del vuelo del murciélago. Bueno, acá era un video en donde mostraba, probablemente los que quizás ya han visto alguna presentación mía, habían visto este video, que es simplemente lo que muestra el vuelo de este murciélago y cómo los diferentes tipos de vuelos aerodinámicos se van a diferenciar dentro de la geometría alar, que son los esfuerzos que hay en cada una de estas zonas del ala que hacen que sean distintas unas con las otras. Quizás cuando termine la clase voy a buscar otra presentación, voy a poner el video para que simplemente lo puedan ver. Otro ejemplo de un artículo con una buena pregunta, con una comparación entre morfometría tradicional y morfometría geométrica, una buena pregunta, un buen set de datos de un aspecto ecológico, puede ser publicado con un PCA y otros elementos adicionales, pero el PCA es más importante dentro de un journal bueno como PLOS ONE. Entonces, aquí viene la creatividad. La creatividad y el buen uso de la morfometría geométrica, uno puede llegar a publicar artículos en muy buenas revistas. Simplemente hay que saber cómo expresar la biología detrás dentro de tus análisis. Acá hay otro ejemplo de cómo un PCA puede llegar a un buen artículo. Ya acá hay otro artículo publicado en PLOS ONE, esta vez está en fósiles, que son ya ceratópsidos, dinosaurios ceratópsidos, y lo que hace, la pregunta es si es que es torosaurio triceratops, ¿ya? Entonces se utilizó un concepto de morfometría geométrica para evidenciar, ¿ya?, estos fósiles encontrados y si pertenecían a grupos de triceratops o no, o que eran otros grupos de fósiles. Y esto fue un trabajo elaborado con, obviamente, set de fósiles, que tiene un trabajo por medio que no es fácil. Ustedes lo saben, los que trabajan en fósiles lo saben. Bien, Paulo Piras es un genio en esta área. Los que trabajan en fósiles y los que están empezando a trabajar en morfometría geométrica y quieren aplicar las fósiles, yo les recomiendo que vayan a leer a Paolo Piras, italiano. Tiene muy buenos artículos en estas áreas, ¿ya? PCA, un artículo, una buena forma de explicar datos y un buen paper. A los que trabajan en plantas, obviamente, traté de poner cosas para todos. Acá, desde el punto de vista de la morfometría 3D, de una corola o un aspecto floral y cómo la variación de la forma puede estar asociada a los aspectos tanto de la evolución de aspectos florales o otras preguntas directas biológicas que puedan que ver con cómo se van relacionando y cómo van generando conexión con polinizadores, cómo van cambiando la forma para poder ser más atractivo para otro, etc. Pero, obviamente, ¿qué está detrás de esto? Es un paper en Trends in Plant Science. Hay una buena pregunta, hay buenos aspectos, pero hay un PCA enorme. Y lo más importante que estoy viendo yo es las relaciones entre grupos bajo un PCA. Entonces, tengo PCA, tengo una buena pregunta, tengo buenos aspectos correlativos con la cual correlacionar esta pregunta, pero puedo llegar a eso. Acá tengo otro ejemplo. Ahora me voy a ver aspectos vivos, pero me voy a un vertebrado. Este es un cocodrilo, perdón, un caimán, ¿ya? Este es un trabajo con Mónica Angulo. Mónica estuvo trabajando en mi laboratorio el año pasado y antepasado, me parece. Bueno, ella hizo una pasantía doctoral. Ella estuvo primero 3 meses conmigo en el laboratorio cuando estaba en la otra universidad y luego se vino por 1 mes más o 2 meses más de vuelta. Y lo que hicimos fue estudiar las relaciones que había desde una pregunta críptica taxonómica, pero asociada a aspectos tanto autogénicos, alométricos o de la alimentación, de cómo variaba el cráneo en estos caimanes en ya Colombia.
Entonces, Mónica, que se está haciendo su doctorado en Colombia, ella llegó al laboratorio con estas fotografías y ahora se encuentra terminando su doctorado, pero está en una pasantía actualmente en Chicago, Estados Unidos, y está viendo la parte 3D, está escaneó todo esto y está complementando el primer paper, que es 2D, o sea, con fotografías de estos cráneos de los museos. Ella fotografió y logramos publicar un artículo acá en Zoomorphology, en la cual relacionamos aspectos de las diferenciaciones taxonómicas de especies crípticas y cómo los aspectos de los ríos, diferentes ríos en Colombia, podían diferenciar la taxonomía de estos grupos. PCA, ¿ya? Otra vez. Pero una buena pregunta, una buena landmarqueo. Acá hay un trabajo de Ana María Echeverry, esto también fue publicado hace poco, lo quise poner, quise actualizar, ¿ya? Ella trabajado con Edgardo Doño Cruz, creo que está participando dentro del curso, pero bueno, Ana por mucho tiempo estuvo trabajando estos datos, se ayudó de diferentes morfometristas, creo que estuvo trabajando con Jimena en Colombia, también estuvo trabajando parte de su pasantía o aprendiendo bajo otras personas. Bueno, llegó a trabajar en línea conmigo. Ella no viajó a Chile a trabajar conmigo, sino que trabajamos en línea y en colaboración logramos sacar un artículo que bien bonito en la revista Animals desde el punto de vista de la variación con estos gastrópodos de Lotiac, que son paleogastrópodos, y mediante el uso tanto de PCAs y otros aspectos de distancias, se podía llegar a publicar un artículo que es muy bonito, ¿ya? Ana ha sido una persona que ha trabajado bastante bien, tuvo un final feliz este artículo, o sea, de un contacto, ¿ya? Ana nunca me conoció en persona, simplemente me escribió y trabajamos en conjunto, se llegó a llegar a un paper bonito como este. Y luego puedo irme a la parte arqueológica, no los he olvidado, los tengo en presente, en donde también se pueden llegar a algunos artículos en el uso de la morfometría geométrica desde el punto de vista de elementos, ¿ya? Elementos arqueológicos como flechas, entre otras cosas. Yo he trabajado, tuve una estudiante que estuvo haciendo una pasantía conmigo del pregrado, ella trabajaba en antropología física, pero se dedicó a la arqueología, y estuvo en mi laboratorio trabajando con anzuelos de pesca. No sé si su trabajo está publicado todavía, porque ella simplemente tomó colaboración mía, pero yo no fui parte de su artículo. Pero dentro del curso está Mercedes Okumura. Ella es una experta dentro del punto de la morfometría geométrica en arqueología, entonces cualquier arqueólogo que esté actualmente tomando el curso o que quiera trabajar dentro de esta área, se puede contactar con Mercedes, tiene este artículo que dice arqueobiología, ya una examinación del uso de la morfometría geométrica en arqueología. Entonces, es un paper que introduce a esta área y simplemente pueden mandarle un correo a ella y se pueden generar bonitas colaboraciones dentro del punto de vista de la arqueología. Y obviamente también el uso de PCA. Yo hice un ejemplo simplemente porque varias personas me llegaron correos del trabajo en fósiles. Yo directamente no trabajo en fósiles, ¿ya? Yo trabajo más que en organismos vivos, fuertemente en insectos y otros vertebrados, pero nunca he trabajado directamente yo en fósiles. Pero hice un ejercicio en la cual, para el curso que dicté en enero, antes de la pandemia, dicté el último presencial de morfometría geométrica, fue en la Universidad de Chile, en Chile. Puse Geometric Morphometrics en fósiles, hice una búsqueda. Esto fue las primeras 2 semanas creo que fue o la tercera semana de enero, el 20 de enero me parece, no me acuerdo bien. Y había 109 artículos publicados con estas palabras claves, Geometric Morphometrics and Fossils. Y ahora en julio, ayer, ya hice el mismo ejercicio, hice Geometric Morphometrics and Fossils, y encontré que ya hay 817 artículos publicados, al menos que tengan las palabras claves como morfología geométrica y fósiles en su paper. Por lo tanto, es algo que está empezando a crecer y a utilizar estas herramientas en el uso de la morfometría geométrica y fósiles. Aquí hay algo de ejemplos, ya simplemente un artículo en la cual dentro de sitios arqueológicos
Han encontrado diferentes elementos, ¿ya? Y han sido publicados. Esto es un trabajo de Anaí Hernández. Lorena, no puedo pronunciar ese apellido. Probablemente lo puedo pronunciar, pero va a ser mal, va a estar mal. Entonces, en donde se utilizan ya restos fósiles y hay un PCA, obviamente lo que es presento es el análisis más básico de la morfología geométrica, pero gracias a ese PCA se pueden generar preguntas interesantes. Acá hay otro aspecto, ya simplemente lo mismo, 2D, un aspecto 2D, hay desde el punto de vista semi-landmark y landmarks, y puedo llegar con un PCA a publicar un artículo en el cual pueda conectar además con preguntas filogenéticas y llegar a preguntas como ya un hipopótamo, ya, o los fósiles de un hipopótamo con otras conexiones han avanzado en el tiempo, aspectos evolutivos de esto. ¿Ya? Acá hay otro artículo en el cual utiliza integración de diferentes fósiles, ya acá hay cabiomorfos, voy a generar la reconstrucción de la forma ancestral, voy a complementarlo con una filogenia, ya con la cual tengo aspectos quizás moleculares, quizás no, pero voy a ir complementando en base al ejercicio de hacer un PCA, utilizar mis ya deformaciones directas, ya, y mezclarlo con una filogenia. Entonces ya tengo un trabajo que puede ser integrativo y que me puede entregar ya información que puede llegar a ser publicada en un buen artículo. Esta es la última diapositiva de esta primera clase, de esta primera parte. Y ahora voy a subir las preguntas de esta primera parte también, pero tiene que ver con lo que pasó hace poco dentro del ambiente de la morfometría geométrica. Pasó algo muy peculiar. Les cuento que fue Fred Bookstein, que es uno de los próceres dentro de la morfometría geométrica, el año 2017. Yo me acuerdo que estaba dictando el curso en La Rioja. No sé si fue en La Rioja o en Córdoba, no lo puedo recordar, pero me parece que fue en La Rioja. Estaba dictando el presencial de morfometría geométrica, que fue un curso muy bonito que hicimos en Anillaco, en el Instituto Cliral, en Argentina. Y días antes del curso salen estos dos papers. Hice un método ya para analizar coordenadas de forma y otro método de forma. Bueno, ¿qué pasa? Que Fred Bookstein dice a la luz, comunidad morfométrica, no usen más análisis de componentes principales porque está malo. No es el análisis para la morfometría geométrica, tiene problemas, el que deben usar es el factor análisis, que es, de ciencia cierta, algo muy similar a componentes principales. Y bueno, es una bomba que cae en la comunidad de morfométrica, es una bomba, una información, o sea, todo lo que hemos hecho al día de hoy usando componentes principales está mal, no se debe usar, tiene problemas, entonces que todo lo que he publicado hasta el día de hoy está mal, entonces fue una bomba en el mundo de la morfometría y una bomba tanto para mí, lo que yo había publicado hasta el día de ese día, antes del curso, estaba mal, y lo que iba a explicar, porque era días antes del curso, lo que iba a explicar en todo el curso estaba mal. Entonces me puso en aprieto, y entonces me tocó leerme los papers, y era el día antes de la clase. Entonces me tocó tomar los dos papers de Bookstein que salieron a remover el mundo de la morfometría geométrica diciendo que PCA estaba malo, que no se debía usar, que el método alternativo era factor análisis. Entonces me tocó leerme los papers, me tocó buscar, me tocó analizar de qué se trataba. Y bueno, lo mismo que hice yo lo hicieron muchos morfometristas y en Morfomet, que es el foro de morfometría geométrica a nivel mundial, en donde se discute todas estas cosas, bueno, destrozaron a Fred Bookstein porque dijeron no, o sea, esa herramienta, como esto está siendo grabado, no puedo expresarme como me expreso en las clases presenciales, porque después puedo decir cosas que no son debidas, pero simplemente decir que había algo de senil en Bookstein, que estaba simplemente buscando la quinta pata al gato, como se dice por otras partes,
en decir de que todo lo que había hecho morfometría geométrica con PCA estaba mal. Bueno, se criticó demasiado, es un paper que nadie lo tomó en cuenta, pero que llegó a remover. Se hicieron algunas simulaciones en la cual compararon los análisis usando factor análisis y usando componentes principales, llegando a algo muy similar, casi nada de cambio. Entonces simplemente se llegó al acuerdo o a la conclusión de que el artículo publicado por Beck Buchstein como nuevo método y que PCA estaba mal, estaba completamente fuera de sí y que no iba a ser recomendado. Pero como lo dice un prócer, y un prócer, porque Buchstein es el creador de todo esto, lamentablemente se tomó mucho en consideración al comienzo, pero fue rápidamente desacreditado y hoy en día no se hace. Bueno, creo que esta es la última diapositiva de esta parte. Espero haber dejado claro, más o menos, de qué se trata lo que está por detrás de la morfometría geométrica desde el punto de vista matemático, estadístico, algebraico. ¿Ya? Traté de ser lo más simple posible. Todo esto ustedes lo pueden hacer con un clic. Y lo vamos a hacer jueves en la práctica, en la cual vamos a apretar un clic y nos vamos a dar cuenta de que todas estas matrices de covarianza, todas estas relaciones están totalmente asociadas a la forma en la cual funciona el software. Yo necesito hacer funcionarlo, necesito ordenar mis datos. Necesito hacer procrustes, necesito ordenar mis matrices de covarianza para poder ya de alguna manera poder hacer álgebra asociada y visualizar mis datos. Bien, voy entonces a dejar de grabar la clase, voy a empezar a grabar las preguntas. La primera pregunta es de John Murillo. Sí, hola. La pregunta es, ¿actualmente los warps se usan para algún tipo de análisis? ¿Los warps te refieres a relative warp, actual warps? Sí. No, o sea, bueno, como te digo y como les digo a todos cuando yo muestro esto, todo siempre es a gusto del consumidor, ¿ya? De alguna manera, justo al consumidor se refiere a que tiene que ver con cómo tú quieras llevar a cabo tus análisis, ¿ya? Déjenme dejar de compartir para que me vean. Hay gente que todavía utiliza partial warps y relative warps, ¿ya? No es recomendable. Yo no lo recomiendo por los adicionales matemáticos que tiene el calcular cuando tú realmente buscas los locales, ¿ya? Y los globales, ¿ya? Pero yo te recomiendo fuertemente trabajar bajo las coordenadas de Procrustes en bruta, que son mediante MorphoJR. Pero sí, va a haber gente, te vas a encontrar con paper todavía que lo usan, pero es menos recomendable usarlo. Porque uno puede usarlo y puede utilizarlo desde el punto de vista sin altas aproximaciones matemáticas, sin setear los alfa, y probablemente no va a estar mal. Pero hay siempre que ser un poco más cuidadoso en el uso. Eso. Bueno, gracias. Y una cortica. ¿Qué es un PCA entre grupos? Un PCA entre grupos es una forma de hacer un discriminante en la cual en la cual le entregas al PCA, que el PCA solamente es ordinal, un análisis ordinal, en la cual tú no le entregas la información de lo que estás agrupando, pero en el PCA entre grupos lo que haces es entregarle de alguna manera la información de lo que quieres agrupar. Entonces, generas el PCA, pero tienes una extra información de lo que quieres agrupar. Entonces, casi como hacer un discriminante, pero que sigue siendo un PCA. Ah, bueno, gracias. De nada. Cristian Mendoza. ¿Ya? Hola Hugo, buen día. Hola. Hugo, una pregunta bien puntual. Estabas hablando del análisis de PCA y teniendo en cuenta que trabajamos con datos que son multidimensionales, ¿cómo seleccionar cuántos componentes principales se deben usar? Es decir, ¿hay algún método de selección? Esa es la pregunta. Buena pregunta, Cristian. Siempre eso va a ser un problema del punto de vista de qué
estás analizando. Cuando, por ejemplo, analizas filogenia y necesitas estudiar la evolución de un grupo, siempre se dice que, y esto cuando vayamos a la clase de filogenia, lo voy a mostrar, que cuando uno va a dejar de lado, siempre deja algo de lado de información cuando no trabajas con todos los componentes principales. Lo que normalmente se ve en morfometría geométrica es el 1 y el 2, porque normalmente el 1 y el 2 te va a explicar hasta un 60 o 70% de la variación de la forma. ¿Ya? Hay trabajos adicionales en la cual agregan un 3 y combinan 1 con 3 y 2 con 3. Es lo que más se usa. ¿Ya? No significa que sea lo óptimo, pero es lo que normalmente más se usa. Porque ahí es donde está la mayor variación de la forma. Porque luego probablemente el componente 4, si el 1 tiene el 60 y el 2 tiene el 20, ya tienes el 80% de la forma. Y si el 3, por ejemplo, tiene el 14, todo lo que queda en los siguientes componentes probablemente va a ser menos del 10% o el 5% de la forma. Entonces es muy probable que la información asociada a ese PC sea muy poca visualmente. No veas nada, veas una set de puntos todos en conjunto. Entonces, normalmente para visualizar, normalmente se usan esos primeros 3, pero generalmente son los primeros 2. Pero cuando uno hace un análisis más de macroevolución o otros aspectos, se usa un poco más lo que es la traza matricial, que ocupa toda la información lineal de todos los componentes. Pero es ya un poco más complejo. Pero hay algunos papers de Adams que ven esa parte multidimensional para responder esas preguntas. Espero haberla respondido, Cristian. Sí, sí, claro, gracias. Ujú. La siguiente es de Alma Delia. Alma, Hola, buenos días. buen día. Tengo una pregunta. En algunos estudios he visto que cuando hacen la descripción de los PC, los de componentes principales, ponen PCA1 se refiere a largo y ancho y PC2 se refiere a lateral y ancho. Entonces, ¿cómo sé cómo describir mi PCA? O sea, ¿qué variables me juntan en un solo grupo si solamente te sale el PCA así? Ya. No sé si... Sí, te entiendo en la pregunta. Te la entiendo completo. Hay que ser súper cuidadoso cuando usas largo y ancho. Largo y ancho son variables tradicionales. ¿Ya? Probablemente lo que está observando es ya la deformación del landmark que te van a entregar un cuerpo más ancho ya o un cuerpo más alargado. Pasa que el componente principal 1 normalmente explica, o en algunos casos, explica la alometría, que son los aspectos asociados a cuán más grande es un organismo del otro. Entonces, cuando hay alta alometría acumulada, el PC1 probablemente es alto. Y hay dos grupos, por ejemplo, machos y hembras, en el cual las hembras son mucho más largas, desde un punto de vista alométrico, que los machos. Pero tú puedes observar cómo cambia el componente 1. Entonces, lo vamos a ver en el MorfoJ, qué es los cambios que tú observas en el PC1 y qué son los cambios que tú observas en el PC2. Por lo tanto, tú puedes, de alguna manera, cuando escribes tus resultados, indicar que en el PC1, o la variación asociada al PC1, está más asociada a los cambios de los landmarks asociados al punto de vista del ancho del cuerpo, ya que engruesan más la forma y hay algunos aspectos en donde unos cambian más que los otros. Pero hay que ser siempre cuidadoso en ver qué es lo que ese PCA, ese PC en realidad, te está entregando en información. Se puede observar y puede ser visualizable. Espero responder. Sí, muchas gracias. De nada. Ujú. A continuación, Daniela Martínez. Daniela, Hola, buen día para todos. te escucho, Daniela. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buen día, Hugo. Quería preguntarte con respecto también a los PC, em, ¿qué tipo de variables son los PCs? O sea, porque vos dijiste que se puede expresar como un porcentaje de varianza, ¿Sí? pero ¿trata de valores vectoriales? Lo que tienen son eigenvalues. El valor propiamente tal del PC, ¿ya? Es un eigenvalue. Es que viene, ya, que se calcula de los vectores, de los eigenvectors de la matriz. Y sí, son vectores que te van a representar un cambio,
que te representan la mayor cantidad de cambios asociados a tus landmarks, ¿ya? Entonces, el valor numérico que tienes, se le denomina eigenvalue, que es el valor numérico de la mayor cantidad de cambio que hay asociada a esa dimensión. ¿Cuántos los landmarks se modificaron y que te entregaron la información de cambio de la forma para esa dimensión en particular? Entonces, lo puedes expresar ya como valores de cambio en eigenvalue que están asociados a los vectores, por decirlo de alguna manera, y que en ese PC tienen tal cantidad de variación. Por eso uno dice que el PC1 explica el 60% de la varianza de la forma en general. Ok, buenísimo, muchas gracias. Súper, Daniela. Ujú. Dale. ¿Otra? Sí, sigamos. Voy a seguir hasta las 11:05 porque la clase 2 tiene, vuelvo a ver parte de error de medición y entonces hoy día es muy difícil que vayamos a llegar más allá de las 1. Tengo entendido que la próxima clase a lo más, si soy muy extenso, me voy a demorar 1 hora y media. Si la empiezo a las 11:05, tengo de 11:05, 12:05. Sí, no va a ser mucho más. Ya, sí que voy a tomar algunas preguntas más de esta área que es igual importante y de hecho una más básica y súper importante. Perfecto, la siguiente es de John Marulanda. John. Aquí, ¿me está escuchando, profesor? Buenos días. Te escucho. Sí, mi pregunta es relacionada cuando usted nos habló de la parte de los scores de los componentes principales, que en el primero, pues ahí está concentrada la variación. Mi pregunta es si yo puedo, digamos, coger el score del componente principal 1 y llevarlo a una nova multifactorial con, digamos, otras variables de, no sé, sí, variables Chi, digamos, de temperatura, diferentes variables y relacionarlo con ese score del componente principal 1, una nova multifactorial. Súper, John. Sí, te entiendo la pregunta. La respuesta es sí, lo puedes hacer, teniendo en cuenta de que, ojo, solo uses SPC1. ¿Por qué? Porque no puedes, como yo les comentaba, como son ortogonales, es la información que estás viendo ese 60%, así que te explicará ese 60%. Entonces tú tienes claro de que si estás correlacionando ese PC con algún otro análisis de variación, ANOVAs, etcétera, regresiones, etcétera, lo que tú quieras hacer, tener en cuenta de que los valores se asocian a organismos y de que la relación la puedes hacer y que estás haciéndola sobre ese 60%. ¿Ya? Justo al comienzo de la clase 2 de ahora de la misma mañana, te voy a mostrar una opción que es para hacer ANOVAs asociadas a estas mismas variables, que de alguna manera te puede representar un poco más el espacio de forma que solamente usar ese 60%, que es PC1. ¿Ya? Se puede hacer en R. Y para correlacionar con variables ambientales y otras cosas, hay otras herramientas como Partial Least Squares o regresiones multivarias que sirven para eso. Entonces también lo vamos a ver dentro del curso, el PLS particularmente, que se conecta con variables ambientales y que lo vamos a ver súper explicado en la clase de ecomorfología. Perfecto, profesor, muchas gracias. Nada. Seguiríamos con William Campillay. William. Hola, bueno, la pregunta es la siguiente. Entendiendo que el componente principal explica la alometría, entonces la pregunta es, el 1, ¿cómo asegurar que el componente principal 1 explica el 50% de la forma total y hasta el momento no hemos incluido ningún aspecto evolutivo? Entonces, ¿cómo asegurar que este componente principal explica el 50% de la forma? ¿Cuál es la herramienta que me permite decidir eso? Ya, William, te respondo esa pregunta, súper interesante. Los aspectos evolutivos, los aspectos de tu pregunta asociada a selección, adaptación, contaminantes que están generando el cambio de la forma, todo lo que tenga que ver con variables asociadas a la modificación de los componentes principales en tus datos, ¿ya? Lo vas a ver en base a lo que cuál sea tu pregunta asociada. El componente principal 1, que se dice que explica la alometría, o que explica la variable alométrica, la variable de tamaño de la forma, uno tiene dos opciones. Una opción es mantenerla porque esa alometría es súper importante desde el punto de vista biológico
y me está separando grupos en el PC1 que son realmente una información biológica que yo necesito incorporar y la puedo explicar de esa manera. Yo no voy a incorporar ya al análisis aspectos adicionales que tengan que ver con la pregunta, sino que yo voy a responder las preguntas evolutivas o asociadas con lo que yo observe en ese proceso. Por lo tanto, yo tengo una forma de sacar esa alometría, y es mediante una regresión multivariada, y hago una matriz de covarianza de los residuales de esa matriz, de esa regresión multivariada, y ahí eliminé la alometría. Y voy a tener datos mezclados en mi PCA sin alometría, o sea, definitivamente no hay aspectos alométricos, y puedo tener mayor información a si ese aspecto de la alometría ontogenética me estaba generando los cambios de la forma, o hay otra pregunta desde el punto de vista evolutivo, adaptativo, entre otras cosas, que me generan el cambio. Pero lo que ves en RAW, en el PCA, no hay nada que esté, es la realidad de tus datos. Entonces puede ser tanto evolutiva, adaptativa, fisiológica, etc. No sé si respondí, William. Súper bien, muchas gracias, genial. Gracias. Nada. Muy bien. Seguiría Andrea Caballero. Andrea. Hola, sí. Hola. ¿Qué tal, profe? Vale. Como estaba hablando justo de ejemplos sobre el uso de morfometría geométrica en taxonomía integrativa, se me ocurrió preguntar algo que no me está quedando muy claro, Pregunte. pero que capaz tenga que ver más con la siguiente clase de error de medición, Vamos. que sería, por ejemplo, utilizando ejemplares de museo y estudiando morfología externa, digamos. ¿Cuál sería el efecto de la fijación de los ejemplares, de estos ejemplares del museo al poner los landmarks? ¿Y hasta qué punto, digamos, se puede eliminar el efecto de la orientación y la posición al hacer el análisis de Procrustes? A ver, vamos por partes. Okay. Fijación te refieres a organismos que están guardados en alcohol, ¿cierto? Etanol, Alcohol en formol, sí. Etcétera. Eso. Y orientación, ¿y qué me dijiste? Orientación y... Claro, ¿hasta qué punto se puede eliminar el efecto de una mal fijación, por ejemplo, del ejemplar? O sea, que las patitas, un bicho tenga estirada y la otra tenga bien montada, perfecto. cosas así. Ya, te comprendo la pregunta, ahora sí. Que pensé que tenía que ver con Procrustes. Ya, ese es un challenge para los que trabajan con aspectos fijados. No te puedo dar la respuesta perfecta a esa pregunta porque ese ha sido el problema de los morfometristas que trabajan con aspectos con organismos fijados por mucho tiempo. ¿Ya? O sea, ha sido el problema de la morfometría que trabajan con ranas, por ejemplo, lagartijas o peces ya de museos que están por mucho tiempo y necesitan utilizar el aspecto morfológico. Muchas veces, por ejemplo, la formalina, el etanol, desecan, o sea, pierde mucha agua, por lo tanto se deforma. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Tú puedes hidratarlo, pero tampoco es que puedas manipular todos los aspectos de un museo, tampoco es que te dejen hidratar a un individuo. Entonces, viene un problema asociado ahí. Si no hay opción, ¿ya? Y mucho de lo que tiene está muy deformado, ahí hay dos cosas. Puedes tú utilizar alfileres entomológicos, a ordenar las patitas, o sea, hacer un trabajo que toma tiempo, porque en aspectos que son más blandos no se quiebran. En insectos, por ejemplo, se quiebran. O sea, anda a mover una patita de un bicho que está guardado hace 50 años, muy claro que se va a quebrar. ¿Ya? Entonces, pero con los que son un poco más blandos sí puedes generar esos movimientos con con algunos alfileres y todos, para generar una buena fijación. Lo que siempre recomiendo yo es generar unas cajas particulares para tu organismo, o sea, tú hacerla, generar esa cajita en la cual tú puedes poner el organismo que sacaste, utilizas esos alfileres para fijar la posición directa que tú quieras y no se te mueva de ninguna manera. Pero obviamente hay aspectos de la deshidratación y otras cosas que lamentablemente eso no lo puedes sacar como variable. Lo único que puedes hacer simplemente es utilizarlo igual y ver cuánto de la variación de la forma que tienes se diferencia de tus otros grupos de organismos y puede estar asociado a ese error de fijación.
pero más que eso no puedes hacerlo. Espero responder. Andrea. Sí, súper bien. Y en el caso de que se esté trabajando con radiografías y cosas así, igual tendría un efecto el tema de la posición de las patas en el caso de que vos quieras ver el punto de inserción de músculos o huesos o cosas así. Claro que sí. Pues. Ahí en la radiografía tampoco podéis poner alfileres. Sí, ahí yo te recomendaría de alguna manera, antes de tomar la radiografía del individuo, utilizar la mejor forma de fijación de tu orgullo. Porque si no, más allá no vas a tener cómo arreglarlo después, una vez ya tenía la radiografía. Es mucho más difícil. Claro, entiendo. Muchas gracias. De nada. Son temas complejos esos temas. Los temas de fijación de un individuo siempre va a ser un tema difícil. La siguiente pregunta, y nos vamos a ir al café. Después, al final, les puedo responder todas las preguntas que quieran, pues si se quedan hasta el final. Pero tenemos que respetar los tiempos horarios del curso, entonces tenemos que hacer un café, porque sin café no sobrevivo a la siguiente clase. y luego ya puedo responder las preguntas que quieran al final de la siguiente clase, que es mucho más cortita. Así que una más, Rodrigo. Bueno, sería de Giancarlo Olmedo. Hola. Hola, Giancarlo. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, una pregunta muy corta. ¿Qué tan importante es la visualización o para la visualización la ubicación de los ejes ¿A de qué te los refieres? peces? Ya, buena pregunta, sí. Sí, porque los he visto en la parte inferior izquierda o en la parte media, en algunos de los ejemplos de las publicaciones que había mostrado. Sí, es súper importante en peces. Ya te lo digo porque fijar un pez es muy difícil. Te lo digo en experiencia. He trabajado, no directamente yo, pero he trabajado colaborando a ayudar a fijar un pez para una fotografía. Perdón. Creo, no peces, sino los peces, los componentes Entonces, principales. ¿te entendí fijar un pez? Ya, entonces Sí. replantéame la pregunta de nuevo porque no te entendí nada. Claro, no hay problema. Dale. La ubicación de los componentes principales, de los ejes de los componentes principales a la hora de hacer el gráfico. O sea, si es que se ponen, he visto algunos ejemplos que había mostrado, como la parte inferior izquierda, como el eje X y Y, que creo que es el por defecto que tiene el Morpho.j, o si los ponen en el centro algunos. No. O sea, el cero está al medio, pues, ¿no? Ya, sí, te estoy comprendiendo. No, yo creo que ahí no. Si está al medio, probablemente está generado o está hecho exportaron los variables, ¿ya? Están exportadas las variables y generadas en otro software. Es muy posible que cuando no veas un PCA directo que esté con variables positivos, es posible, y negativos, pero dentro del mismo valor, es posible que estés viendo un PCA generado por fuera. No está mal, ¿ya? No está mal, porque simplemente lo que estás viendo es que es la ubicación distinta de los scores al graficar. Entonces no sería problema si es que realmente estás usando los valores que corresponden a la graficación de ese score. ¿Ya? Claro. Sí, gracias. Tenía una pregunta adicional. Dale. Bueno, si yo estoy trabajando con huesos, por ejemplo, y no tengo acceso a morfometría tridimensional, digamos que quiero trabajar con dos vistas, como craneal y lateral, o craneal y medial. Sí, claro. ¿Es posible en un solo plot incorporar peces de diferentes vistas? No. ¿O no tiene ningún sentido? No. No se puede. Absolutamente imposible. Porque son variables, son landmarks, es información completamente independiente una con la otra. Ya no se puede. Claro. Lo que puedes hacer simplemente es A y B. Un PCA y PCA B y los pones juntos en un mismo gráfico, pero no se puede, lamentablemente no. Claro, lo único que puedes hacer con dos sets independientes es correlacionarlos entre sí con un partial least square por dos bloques.
¿Qué es lo que vas a ver? Okay. Es la cantidad de covariación que tiene un set A con un set B y qué tan relacionados están uno con otro. Con un partially squares. Sí, ¿Lo vamos a ver en el curso? PLS, lo vamos a ver. Perfecto, muchas gracias. Listo, de nada. Vamos a hacer ahora un café. Son las